puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el 40. Y dice la Biblia así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a tener la palabra del Señor aquí en el evangelista Marcos, que es el encargado de narrarnos este milagro. Así que, hermanos amados, este milagro dice que Jesús calma la tempestad, ¿cierto? Involucra a los apóstoles, a los discípulos del Señor, e involucra al Señor. Pero ha de entenderse que en ello hay un propósito y que el Señor no hace las cosas simplemente por hacerlas. En cada cosa que el Señor realizaba tenía un propósito, ya fuera para las multitudes, para una familia en particular o para sus discípulos. Y es el caso de este milagro del Señor. En él hay un propósito de Jesús con sus discípulos, hermanos amados. Tal vez nosotros hemos pasado por el pasaje, pero el pasaje tiene muchas cosas para enseñarnos en este día. Cuando nosotros vemos al evangelista Marcos narrando acerca de Jesús en su evangelio, hermano, podemos mirarlo desde el capítulo 1. Después que Jesús llama a sus discípulos, como el Señor entra en la sinagoga y echa fuera demonios. Como después que sale de la sinagoga con sus discípulos, sanó a la suegra de Pedro. Luego, antes de terminar ese día, sanó a muchos antes que el sol se ocultara. Y usted puede ir mirando una serie de milagros que Jesús está haciendo. Y podemos mirar nosotros, luego que el Señor sana leprosos, en el capítulo 2 de Marcos, levanta un paralítico que destecharon el techo de la casa para ponerlo delante de Jesús. Y en fin, el Señor hace una cantidad de milagros, entre sanidades
y echar fuera demonios. Tantas cosas. Y en cada una de esas cosas que Él va haciendo, en cada uno de esos milagros, hay un propósito del Señor. El Señor no hacía las cosas al azar. No solo beneficiaba al endemoniado, al que era sanado, sino que iba más allá de eso. Tenía un propósito. ¿Cuántos alaban a su nombre? Así cada cosa que Dios hace alrededor nuestro, con nosotros, en nuestra vida, en ello Dios tiene un propósito. Porque cuando la hermana leyó el Salmo para iniciar el culto, el último versículo decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, hermano. Entonces Dios tiene un propósito, tenía un propósito detrás de todo eso. Y ese es el caso del milagro cuando calmó la tempestad. Ahí había un propósito, solo que hay que examinarlo bien, con detenimiento. Y hay que examinar todo alrededor de ese milagro para determinar qué Jesús quiere lograr. A su nombre. Bendito es Dios. ¿Cuántos alaban? Aleluya. La Biblia dice aquí en Marcos 4:35, el verso 35 dice así: aquel día, fíjate bien, aquel día dice, cuando llegó la noche. A su nombre, de ahí vamos a partir, de aquel día. Eso quiere decir, hermano, que durante ese día Jesús había realizado algunas actividades. ¿Sí? Había hecho algo ese día. Hay que determinar qué hizo ese día para poder entender el milagro de cuando Jesús calma la tempestad. ¿Qué había estado haciendo Jesús? Durante el día Jesús había tenido una actividad. El día estaba declinando y había llegado la noche. Pero ¿qué había hecho durante el día? Eso hay que determinarlo. ¿Qué había pasado en ese día? Antes de que llegara la noche y la tempestad. A su nombre. El capítulo 4 tiene el contexto. Verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 22, verso 2. Y les enseñaba por parábola muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Determinemos entonces qué había hecho Jesús durante el día. Durante el día Jesús había enseñado. ¿Dónde había enseñado? En el mismo mar que se revolvió luego en la noche. Fíjate muy bien. En el mismo mar que luego se agita en la noche. Es decir, que en el día el mar había estado calmado. No se había agitado. Jesús ve la multitud, no puede, la gente lo aprieta. Se sube en una barca, se entra un poquito en ese mismo mar y empieza a enseñar la palabra. ¿Cuántos alaban? Todo estaba normal ese día. Calmado, sereno, el mar estaba sereno, quieto todo. El Señor se tiró un sermón. En ese sermón, dice la Biblia que empezó a enseñar, ese día pasó enseñando. Y enseñó a través de las parábolas. Como la del sembrador, ahí en el capítulo 4, sí, hermano, que termina en el verso 20. Como la parábola de una lámpara, sí, ¿cuántos alaban? Como la otra parábola que sigue en el verso 26, el crecimiento de una semilla. Como otra parábola, la que está en el 4:30, la de la semilla de mostaza. El crecimiento, todo eso está hablando de la fe, el crecimiento del reino. A su nombre. Y todo ese día fue a enseñar y enseñar. Y allí están sus discípulos oyendo
enseñanza. Están escuchando la palabra. Hay una multitud también interesada en lo que Jesús está enseñando. Esa multitud en ocasiones había presenciado los milagros de Jesús, pero también los discípulos habían presenciado los milagros de Jesús. A su nombre. ¿Cuántos alaban, hermano? El Señor, luego que el día termina, le dice en la noche, le dice a los discípulos, le da una orden. Le dice, vamos a pasar al otro lado de este mar. Vámonos para Gadara. Vamos a hacer un cruce y yo me voy a ir con ustedes en la misma barca. Cogieron la barquita, hermano. Se subió en la barca el Señor. Imagínese usted, todo el día enseñando. Por eso es que se durmió, porque estaba cansado. ¿Cuántos alaban? No fue que, ay, el Señor se dio a propósito. No. Estaba cansado. ¿Sí? Y de tanto predicar todo el día enseñando, dijo, me voy a echar un sueñito. Y se recostó allí para echarse su sueñito. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Y cuando están en ese sueño, el Señor está bien sabroso ahí, hermano, verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Aquí viene ahora el asunto. El Señor está dormido, se levanta una tempestad terrible. A su nombre, de tal manera que las olas, el agua, ya había anegado adentro la barca. ¿Cuántos alaban? A su nombre, hermano. Pero dice el 38 que el Señor estaba en la popa, donde va el capitán, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A su nombre, ¿cuántos alaban? Hermano, la tempestad es tan grande que los discípulos tuvieron miedo, porque el Señor, cuando les reprende luego, en el verso 40, Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentado? Amedrentado significa miedoso, muerto del miedo, espanto. ¿Cuántos alaban? Así que yo deduzco algo. Muchos de estos discípulos habían sido pescadores. Y un pescador estaba acostumbrado a las tormentas, a las tempestades. Un pescador no se asustaba con cualquier tipo de tempestad, porque ya eso era el pan diario de cada día para ellos. A su nombre, hermano. Pero el hecho que se asustaran de esa manera quiere decir que no era cualquier tempestad común como la que ellos habían presenciado cuando eran pescadores. Eterna super tempestad. Tanto que estos señores se morían del miedo. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? Bendito es Dios. Y van corriendo a despertar al Señor. Hermano, ¿acaso no sabía el Señor que esa tempestad iba a ocurrir? Claro que lo sabía. El Señor todo lo sabe. ¿Quién le puede ocultar cosas a Dios? Él sabía que iba a haber una tempestad terrible. Y también sabía que los discípulos se iban a asustar. Pero igual él tenía sueño y dijo, y uno cuando tiene sueño va a dejar a dormir. ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre. Y cuando está confiado en Dios más, a su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Entonces el Señor se durmió ahí. Hermanos míos, ellos lo despiertan. ¿Sí? El Señor en el 39 dice que levantándose, reprendió al viento, le dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se calmó todo, se hizo grande bonanza. Entonces viene el verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados?
Dice, ¿cómo no tenéis fe? A su nombre, ¿cuántos alaban? Fíjate bien. El Señor le dijo, él se levantó, reprendió al viento, todo se calmó. Sí. Hermano, es verdad que el viento era un peligro más grande, era un peligro grande. Porque una tempestad amenaza nuestra vida, más en alta mar. Pero el Señor quería atacar el peligro más grande, no era la tempestad. A su nombre, por lo que yo veo ahí. Había un peligro mayor que la tempestad. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Y ese peligro no estaba fuera. En la tempestad no estaba el peligro. A su nombre. No estaba en la barca que les estaba negando. El peligro no era el mar de Galilea. El Señor escogió el mar esa noche con un propósito. Todo lo que pasa a tu alrededor, Dios lo permite, lo escoge como un propósito. Si se levanta el viento, hay un propósito en ese viento. A su nombre, ¿cuántos alaban a Dios? Si permite una prueba, hay un propósito en la prueba. El peligro no era la tempestad. El peligro era mucho más allá. Y es lo que el Señor va a tratar. Escogió el milagro para tratar el peligro más grande. A su nombre, ¿cuántos alaban? Bendito es Dios. Bendito es el Señor. ¿Cuántos alaban, hermano? El peligro más grande estaba dentro de los apóstoles. Dentro. ¿Cuántos alaban? No era la tempestad. Eso era un peligro, pero no un verdadero peligro que amenazaba. El peligro más grande estaba dentro del corazón de sus apóstoles. Es decir, no estaba en lo exterior, estaba en el interior, dentro de ellos. A su nombre, hermano. Vemos que dentro de ellos está el miedo. El miedo. ¿Cuántos de ustedes sienten miedo? A su nombre. ¿Cuántos alaban? Sí. Pero hay algo más tremendo. Ahí estaba el miedo. Pero el miedo no es en sí el problema. No, señores. El miedo es una causa. Es la reacción de un verdadero problema que tienen dentro de ellos los discípulos. A su nombre, ¿cuántos alaban? Bendito es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? El miedo es una reacción, no es la causa, no es el peligro que amenaza a los siervos del Señor. Porque el miedo es causado por algo. A su nombre. El peligro más grande e interno estaba, o que estaba amenazando la vida de los discípulos, estaba dentro de ellos. Permítame esto que he dicho. Se llamaba la incredulidad. A su nombre. Entonces mire acá. La incredulidad produce el miedo. Y el miedo genera la duda. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me entienden? A su nombre, hermano. La incredulidad amenazaba. Era la amenaza de muerte en los discípulos. Esa es la
enemigos más grandes de la iglesia. Por la incredulidad. Si yo tengo incredulidad, voy a tener miedo. Y el miedo me va a generar la duda. ¿Cuántos entienden la palabra, hermano? ¡A su nombre! ¿Cuántos nos bendice? Pero si yo tengo fe, yo no voy a tener incredulidad y por lo consiguiente no tengo por qué estar lleno de miedos ni de temores, ni de dudas. ¿Cuántos alaban? El Señor les había dicho, pasemos al otro lado. ¿Cuántos alaban, hermano? Si ellos tenían verdadera fe, aunque el mar se levantara, era seguro que si Cristo estaba en medio de la barca, por encima de lo que fuera, la barca iba a llegar al otro lado. Alabado el nombre del Señor. No tenían verdadera fe. ¿Por qué yo tengo que tener miedo? Porque hay incredulidad. Entonces, esa incredulidad genera el miedo. Y el miedo, la duda. Ahora dígame cuál es el peligro más grande. El peligro más grande de esta gente se llamaba incredulidad. No era, el Señor levantó la tempestad para tratar la incredulidad. ¿Cuántos me entienden lo que estoy predicando hoy? ¿Sí? Entonces, si tú tienes incredulidad, tu mar se va a agitar. Y cuando se agita tu mar, tu corazón se va a agitar. ¿Cuánto les ha pasado así cuando hemos tenido miedo? Sí, hay cosas que yo he tenido miedo. Y el corazón, pum, pum, pum. Se acelera. Oh Dios. Entonces yo le he dicho a Dios. Y un día tuve miedo de algo. Me vine en la madrugada. Y le dije, ¿por qué tengo miedo? A su nombre. Me dijo, porque te está dejando trabajar de la incredulidad. Y la incredulidad produce el miedo. Y el miedo, la duda. ¿Cuántos alaban, hermano? A su nombre. Porque si yo tengo fe en Dios, nada de lo que pase a mi alrededor, de lo que venga, me hace dudar ni tener miedo. Porque mi vida está segura en las manos del Dios de la Biblia. Un Dios que sabe cuidarnos, que sabe lo que yo quiero y me conviene. A su nombre. Bendito es Dios. ¿Sí? Entonces el Señor dijo, yo tengo que tratar la incredulidad que hay en el corazón de mis discípulos. Porque la incredulidad es su peor enemigo. Fíjese conmigo en la Biblia. Hebreos 3:12. Fíjate conmigo muy bien. Fíjate conmigo. Mira lo que dice el 3:12 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué, hermano? Para apartarse del Dios vivo. Aquí que el Señor dijo, si yo no trato a mis discípulos y la incredulidad ya está produciendo su fruto, el miedo, la duda, no me va a quedar ni uno. ¿Cuántos entienden lo que estoy predicando? A su nombre. ¿Cuántos me comprenden la palabra? Digo, no me va a quedar nada. La incredulidad produce el miedo, la duda
y lleva al discípulo del Señor a apartarse de Dios. ¿Cuánta gente no sigue al Señor y de un momento a otro dice, no voy más? Se me acabó la fe. ¿Todos alaban, hermano? Hay una raíz ahí dentro. Esa fe no se acaba porque sí. No. La incredulidad mina adentro, echa sus raíces, genera el miedo. ¿Por qué usted tiene que tener miedo al futuro? Ahora, si tienes incredulidad, te repito, tu mar se va a agitar. ¿Cuántos alaban? Se va a agitar. Y el mío se va a agitar. Cuando vienes a ver, o vengas a ver, estás en medio de una tormenta. Porque el Señor tiene que tratar, porque tú eres su... Porque fíjate bien que un discípulo es un seguidor, es un alumno, es un aprendiz. Tú estás en la escuela del maestro. Y el maestro estaba educando, formando a los apóstoles. Oh, bendito es Dios, hermanos míos. A su nombre. Ay, hermano, ¿qué es lo que nos pasa? Y no vas a estar en la tormenta porque peques o algo así. Bueno, a Jonás se le vino una tormenta porque usted sabía ya por qué fue. Porque cogió por otro lado para donde no lo mandaron. Pero es que estos iban con el maestro. El Señor iba a echar fuera un demonio del otro lado. ¿Sí? A su nombre, hermanos. No era porque había algo malo en ellos. Pero el Señor tenía que tratarlo, hermano. A su nombre. Fíjese muy bien lo que le voy a decir. Volvemos a Marcos 4. Fíjate muy bien. No voy a correr tampoco, usted sabe que no abuso de su tiempo, pero no me conviene correr en este sermón. Vamos a estudiar bien estudiado. Fíjate muy bien. Fíjate que te he dicho. Fíjate que te he dicho al comienzo. Fíjate que te he dicho al comienzo. Que antes de que el Señor entrara en esa barca, en el día había estado enseñando por parábolas. ¿Cierto? El mar estaba quieto. Había estado enseñando por parábolas. ¿A quién, hermano? A una multitud. ¿Y a quién más? A sus 12 discípulos. Pero resulta que cuando se levanta la tempestad, ¿qué habían aprendido los apóstoles? ¿Ya no habían visto al Señor echar fuera al demonio? Sí. ¿Ya no le habían visto sanar al leproso? Sí. Todo eso ya lo habían visto. ¿No le habían visto levantar al paralítico que 4 hombres llevaron en el capítulo 2? Por supuesto. ¿No tenía un hombre la mano seca y Jesús le extiende y la mano se sanó? Luego no se había gastado todo un día enseñando. ¿Dónde está esa enseñanza? ¿A dónde ha quedado la palabra? Señores, ¿dónde quedó? ¿Cierto? El Señor enseña para edificar tu fe, sea con un suceso sobrenatural o con una palabra. Y luego hace una prueba de eso. ¿Cómo le llaman hoy? Porque en razones de estudio, ¿cómo le llaman cuando llaman la clase? Porque como los términos cambian, no quiero decir un disparate aquí. No, eso no es lo que yo quería oír. ¿Cuántos alaban otra cosa? Exposición.
una evaluación, bueno, no sé, hay otros muchachos usan otros términos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces enseñó y ahora viene el examen, la prueba, para ver qué hay dentro. Y descubre que adentro había incredulidad que amenazaba la estabilidad del grupo. Porque dice que eso ahí, en uno solo, contamina al otro, y cuando viene a ver, no queda nadie. Entonces había gastado el día enseñando y estaban en la prueba para ver. Pero fíjate que Jesús se gastó el día enseñando, vamos a la palabra, en el contexto que nos compete. Y me fascina el contexto de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, ¿cierto? Y vamos a leer en el 4:16. Dice así. Fíjate que estaba enseñando una multitud. El Señor estaba enseñando una multitud y a los discípulos. Dice: estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice ahora, hermano? Luego tropieza. Bien, muy bien. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, lo material, y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Y qué dice, hermano? Y se hacen fructuosas. 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos alaban? Relaciona eso con el milagro del mar y verás qué grande sentido tiene. Jesús le había enseñado a una multitud, hermano, pero al final, ¿qué pasó con esa multitud? No quedó nada. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Porque hay cosas que son sensacionales. Y la gente sensacional se acerca a Cristo. Parece que tuviera fe, pero no tiene fe. Jesús no quería que eso le pasara a los discípulos, lo que le iba a pasar a esa multitud que él acababa de enseñar, que al final no iba a quedar ni uno. Porque solo eran emociones y sensaciones. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me pueden entender otra palabra que estoy predicando? A su nombre, hermano. Los sensacionales que no tienen fe, hermanos míos, son los que son sembrados como en pedregales. Cuando oyen la palabra, ¡ay!, se goza, aplauden, y qué sensacionales, se estremece y se espeluca. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando viene la tribulación y la angustia, ¿dónde están los sensacionales hoy? Hasta lloran. ¿Había verdadera fe en ellos? ¿O solo eran sensaciones? Señores, ¿cuántos alaban? A su nombre. Fíjate bien.
que la palabra no sea sembrada en pedregales. Porque a la final recibe con gozo. Pero cuando viene la prueba y la tribulación, adiós. Jesús dijo, yo tengo que tratar a mis discípulos y los voy a meter en el mar. Ahora, te hago una salvedad. Las multitudes algunas veces no entendían las parábolas, pero los discípulos sí, porque él se las explicaba para ellos. A su nombre, hermano. Así que hay una diferencia allí entre unos y otros. Luego sigue el Señor diciendo, seguimos leyendo, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero ahora viene otro puntico aquí. Pero los afanes de este siglo. ¿Sí? Los afanes. El mundo oye la palabra y le gusta y se goza, pero se deja llevar por el afán de oír. Nunca tiene lugar para congregarse, porque tiene una agenda de afanes. Porque lo lleva, lo arrastra hoy el afán del mundo. Y luego, ¿dónde está? Señores, era sensacionalista solamente. No había en ellos verdadera fe. Se lo voy a decir después por qué. ¿Cuántos bendice a su nombre? Sí. Le queda un afán y por el afán ya no viene el culto. Habrá verdadera fe allí. Señores, no es que tengo que esto y tengo que lo otro, y qué montones de excusas y excusas y excusas. Señores, evalúese hoy. ¿Habrá verdadera fe? ¿Cuántos alaban? Tremendo estoy. ¿Tiene usted verdadera fe? Pero si anda en afanes. A su nombre, hermano. Oh, bendito es Dios. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo anda en un afán terrible. A su nombre, hermano. Oiga bien. Y el engaño de las riquezas, el afán de la gente hoy es queriendo hacer riqueza. Y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No, hermano, es que yo esto y lo otro, cuando me sobra un tiempito voy para la iglesia. ¿Qué tu fe tú tienes, muchacho? ¿No será que tú eres sensacionalista solamente? ¿Cuántos alaban a su nombre? ¿Cuántos bendicen al Rey? El que anda solo en sensaciones anda siempre codiciando una cosa y otra, y las riquezas. ¿Cuántos alaban a su nombre, hermano? El Señor no quiere que eso le pase a sus verdaderos discípulos. Por eso cuando calma la tempestad, los mira y los reprende y le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Que vosotros sois sensacionalistas también? ¿Cómo no tenéis fe, muchachos? Estáis llenos de incredulidad, por eso tienen miedo y duda. A su nombre, hermano, ¿cuántos alaban? Entonces dice el Señor en el verso 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Fíjate muy bien que hay una diferencia. Los que oyen la palabra, ¿y qué dice, hermano? Y la reciben. Fíjate bien, la reciben. Y ahora viene un resultado. Y dan fruto a 30,
a 60 y al 100 por 1. Oyen, reciben, y eso que oyeron y recibieron produce un efecto en ellos. Eso es en los que tienen verdadera fe. En los que son sensacionales, la palabra no produce un efecto. Ellos solo se gozan de momento. Pero en la tribulación, atrás. Pero en los afanes, son primero para ellos. Es primero para ellos la añadidura. Es que tengo que hacerte mandado. El mandado primero que el dominical. ¿Cuántos alaban? Estoy predicando la palabra. ¿Cuántos alaban? Y no lo estoy haciendo fuera de contexto. En contexto como me gusta. ¿Cuántos alaban? Y como Dios me enseñó. A su nombre, hermano. Es que tengo que ir a ver a fulano. Es que viene para acá la visita de fulano y si no se ofende, que se ofenda. Es imposible tener contento a todo el mundo. Nunca vamos a tener contento a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Eso no se va a poder jamás. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Pero el Señor quería que sus discípulos fueran la buena tierra, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Que oyeran la palabra y que esa palabra generara el fruto. Alabado el nombre del Señor. Que los discípulos tuvieron fe, una fe verdadera, que ni la tormenta, ni los afanes, ni la riqueza, ni la tribulación los apartara del camino del Rey de Reyes. Bendito su nombre. ¿Cuántos entienden esta palabra? Palabra de Dios, ¿cuántos alaban? Oh Dios, qué grande es y qué profundo es Jesús. El milagro tenía un propósito: acabar con el enemigo más grande, la incredulidad, que genera el miedo. Hay gente llena de temores, con psicólogos, con psiquiatras, le pueden poner al que le dé la gana. Pero ese miedo va a estar allí. Y son inseguros, la duda va a estar allí. ¿Cuántos alaban? Entonces, como no pueden controlarlo, le dan una pastilla, un dope. ¿Cuántos alaban, hermano? Y mantienen al tipo ahí sonso. ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre. Son ahí todo como bobón, dopado, dormitado. Su nombre. El miedo que el mundo siente y la duda que los depresivos tienen no se cura con pastillitas. Lo único que lo cura es la fe en el Cristo de la gloria. Alabado el nombre del Señor. No son los psiquiatras, ni los psicólogos, ni las conferencias, ni la terapia. Es la palabra de Jehová. Alabado el nombre del Señor. Es el poder de Dios. A su nombre, hermano. Tú tienes que decidir si eres un sensacionalista o un hombre de fe. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Qué eres tú? ¿Qué está primero que Dios? Si algo está primero que Dios, te puedes privar aquí. Mañana no vendrás más. ¿Cuántos alaban? A su nombre. ¿Qué es usted? Porque la incredulidad y no la verdadera fe te va a separar de este rebaño. ¿Cuántos alaban? ¿Qué es primero para ti? Atender a fulano, a sutano, a mintanejo, al perro, al gato, al pájaro. ¡Su nombre! Es que no voy porque tengo que llevar el perro allá. Tengo que pagarlo para allá, pero ¿qué cosas no? ¡A su nombre! Pero
sí voy, en esto no. ¿Y tú qué? Pedregales, entre espinos, buena tierra. Jesús quería que los apóstoles fueran buena tierra, que produjera fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El Señor sabía sacar muy buenas cuentas. Era matemático, ¿sí? Sabía de agricultura, su nombre, qué cosa, y sabía lo que había dentro del horno. Cuando Dios me habló con esta palabra, yo no tengo que tener miedo a nada. ¿Por qué? Si hay dudas es porque hay el Señor me guarda con eso. Cuando yo estoy así, ¿cuántos alaban? ¿Cuántos lo bendice? Concluyo diciendo lo siguiente. Lo que el Señor está diciendo para tratar a sus apóstoles es que no hay que ser sensacionalista, hombres de verdadera fe. Él dijo, ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mis señores discípulos, no les estoy enseñando, pero ¿cómo no tienen fe? Y les estaba diciendo, la verdadera fe tiene dos cualidades. Número uno, obedece. No les había dicho, pasemos para el otro lado. ¿Qué tenían que andar asustados y parándose y llamándola, interrumpiendo la siesta que estaba cansado? ¿Qué es eso? A su nombre. Tenían que obedecer, punto. Punto. Se acabó. Él estaba dormido y fuera. Porque estaba cansado. Pasemos al otro lado. Yo tengo sueño y me voy a echar un sueño. Entonces fueron a dañarle la siesta al Señor, que estaba cansado todo el día de enseñar. La verdadera fe obedece, señores. Es obediente. Cree las promesas. Y número 2, y termino. La verdadera fe es perseverante. No es de momenticos. No es como los de los espinos y pedregales, por ratito. ¿Sí? Que cuando viene, se agita el mar, vámonos porque esto está muy duro en la iglesia. Ahora se me levantó la esposa, se me levantó el hijo. Su nombre, hermano. Ahora me toca decidir quién es primero, si mi esposo o mi esposa. Ahora me toca que decidir quién es primero, si el proyecto que yo tengo, el Señor ese. Eso lo dijo el pastor. Y prohibido decir que el pastor lo dijo. Porque me meten un problema a mí. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Estoy repitiendo lo que dice la palabra. Su nombre dice primeramente el rey. Mateo ¿qué? 6:33. La verdadera fe persevera hasta el fin. A su nombre, hermano. Mira qué trato. La verdadera fe te hace estar aquí por encima de cualquier precio, por encima de cualquier costo. Evalúa. Tú eres inteligente, evalúa quién es primero hoy. Si eso que tú tienes ahí o el Cristo de la gloria. Porque si eso que tú tienes ahí es primero, tú no tienes ninguna fe. Eres un hombre de sensaciones solamente. Creo que te puso el maestro las cartas sobre la mesa hoy. Así. Su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? Pero yo entiendo algo, hermano. Los que están de tierra de pedregales no perseveran. Los que son de espinos no perseveran. Pero los que son buena tierra, llueva, truene, relampaguee, se levante la tormenta, perseveran hasta el fin. Alabado el nombre del Señor.
sea buena tierra, Señor. Que sea hombre de fe. Los discípulos se sorprendieron. Con este versículo cierro la predicación. 4:41. Entonces temieron con gran temor. Se decían el uno al otro: pero ¿quién es este? Y aún y el viento y el mar le obedecen. Dice: este es Dios. Es su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? Dice: tú eres un hombre común. Suponte tanto tiempo nosotros pescando, nunca habíamos visto una tempestad tan brava como esta. Se paró y dijo: cállate, enmudece. ¿Este equipo quién es? Su nombre, hermano. Además, eso nos reprende, no tenemos ni fe nosotros. Oh, hermanos amados, yo no sé si tu mar se va a agitar, pero si se agita, acuérdate que el Señor está ahí a tu lado, que está a mi lado. Vive en este corazón, vive en su corazón. No hay nada que temer, no deben haber miedos, solo una cosa: fe en Dios. Mi presente está en las manos de Dios. Mi pasado ya no existe. Dice que el Señor lo limpió, tomó mi pecado y lo echó a la mano. A su nombre, hermano. No existe mi pasado, mi expediente no existe, no lo hay, no lo busque. No me busque allá atrás porque no me encuentra. Búsqueme ahora aquí, que aquí estoy. ¿Cuántos alaban a Dios? Allá no estoy. Míreme ahora aquí. Y no sé por cuánto, porque me voy también. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, hermano, a su nombre. ¿Cuántos alaban? Que el futuro está en las manos de Dios. A los que no me entendieron, porque me voy cualquier día con el Señor. ¿Cuántos alaban? Póngase de pie. Padre, gracias. Levante las manos al cielo.